La Escritura dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada, dice, en la soledad a nuestro Dios. En el contexto de este versículo, amados hermanos, hay un pueblo que está siendo rebelde, que no quiere escuchar la voz de Dios. Y Dios ha demandado por boca de muchos profetas que serían llevados cautivos hacia sus enemigos. Serían llevados a un pueblo lejano, a un pueblo donde tenía costumbres que no eran costumbres para un pueblo que Dios le había dado sus mandamientos y sus leyes por las cuales se tenían que regir. Como ellos amaban esa cultura o amaban esa forma de vivir, pues Dios los entrega esa forma de vivir. Y es una forma en Babilonia. Pero también les da una promesa. Y esa promesa es que un día van a regresar. Un día van a retornar. Pero tienen que preparar el camino. Tienen que preparar, limpiar la calzada para regresar a antiguamente donde estaban. Esa forma de ver es como la situación donde un rey va a llegar de su reino a una aldea o a un pueblo. Entonces, antiguamente se mandaban emisarios, se mandaban personas para que fueran enfrente antes de que el rey llegara y les decía a los del pueblo: prepárense, el rey ya viene. Prepárense, limpien el camino, allanen, anivelen, para que no tenga ningún tropiezo el rey aquí cuando va a llegar. Para llamarlo en sentido espiritual sería para nosotros. Mire, el rey ha trazado un camino para que todos puedan venir a conocerlo. Pero ese camino y ese corazón que ha preparado Dios, muchas veces se han hecho como storage, hermanos, de cosas que, no, ahí voy a poner aquello. Y ha empezado a estorbar ese camino. Probablemente nosotros podamos tener estorbos en nuestro corazón para que el Señor se aparezca. ¿Cuáles estorbos, hermano? La mentira es un estorbo. Y el Señor demanda a quitar esas cosas, porque si el Señor va a venir, eso va a ser un estorbo y un tropezadero para que nosotros podamos conocer al Señor. Entonces, es una analogía de cómo nos llama a nosotros a preparar el camino. Ese versículo, hermanos, de Isaías también se lee en Mateo 3:3, en Marcos 1:3, en Lucas también se habla. Y en ese panorama profético, en el cual también lo dicen los evangelios, habla Juan el Bautista. Y él habla ese mismo versículo, diciéndoles que preparen el camino al Señor, preparen las sendas. Y entonces esto se convierte en una profecía que se cumple en diferentes tiempos. En diferentes tiempos. Es un cumplimiento profético para diferentes generaciones. Recordemos nosotros, hermanos, que cuando el Señor liberó a su pueblo de Egipto, el Señor preparó a un hombre llamado Moisés. Ese hombre llevó la libertad por la proclama que le dio Dios a ese hombre. Dijo él: ¿cómo podré yo llegar a un pueblo? ¿O cómo podrán conocerte? Dile: yo soy. Y llevó esa proclama, esa voz de liberación al pueblo de Israel en Egipto. El pueblo de Israel primero tuvo que ser libertado espiritualmente aquí, en el corazón, espiritualmente. En Génesis nos demuestra esa liberación, que el creyente debe ser libertado primero espiritualmente y después de Egipto va a ser libertado corporalmente, hermano. Esa analogía nosotros la tenemos, hermano. Vamos a ser liberados y estamos siendo liberados espiritualmente primero. Y después corporalmente vamos a salir de este mundo, hermanos. No vamos a tener más que ver con la corrupción de este mundo.
Hermanos, Moisés preparó, allanó el camino con la predicación a ese pueblo que tenía 400 años de vivir costumbres egipcias. Creyeron al Señor. Y esa preparación de creer en la fe al Señor hizo que el Dios mismo estuviera con su pueblo allí en Egipto. ¿Cómo, hermano? Sí, fue Dios mismo que trajo toda la situación de pestes y caídas económicas a Egipto. Fue Dios mismo, fue la mano de Dios que trajo esos piojos, esas ranas, fue la mano de Dios mismo. La mano, Dios estaba allí en Egipto con su pueblo. Fue la misma mano de Dios Todopoderoso que pasó como una sombra trayendo un juicio sobre los primogénitos de Egipto. Fue Dios mismo, fue el ángel de Jehová, fue Dios mismo, allí en medio de su pueblo. En medio de nosotros está el Señor. En medio de nosotros, cuando se nos ha abierto la predicación del Evangelio, Dios está ahí en medio de nosotros. Ahora estamos esperando, hermanos, esa liberación tanto del cuerpo. Y eso quiero dejarlo ahí para el siguiente domingo. Pero esa situación que vivió Moisés, la vivió Isaías, la vivió Juan el Bautista. Entonces son situaciones de ciclos proféticos que se van dando. Y estamos en el mismo tiempo donde Juan el Bautista aparece. Y aparece trayendo esa preparación, hablándole esa voz para que el pueblo tenga temor. ¿Qué pasó, hermanos, cuando Juan el Bautista empieza a predicar el Evangelio? Aparece el Señor. Aparece el Señor en medio de su pueblo, caminando allí en medio de su pueblo. Igual que pasó en Egipto, pero eso fue espiritual. Ahora el Señor toma una figura de carne, que le dice el apóstol Pablo, el gran misterio y la piedad, que Dios se manifestó en carne. Entonces, antes de que el Señor se aparezca, siempre hay heraldos, siempre hay preparadores, hermanos, del camino. Siempre va a haber. En esa situación donde está, regresemos un poquito atrás, Isaías hablándole de que no había templo. Estaban siendo cautivos en Babilonia y no había lugar para adoración. No había alguien que predicara la palabra. Y Dios levanta a Esdras y a Nehemías para la predicación de la palabra. Heraldos, voces en el desierto. Y el pueblo, llenado de temor, decía, es imposible. Y esa predicación y esa voz que habló Nehemías y Esdras motivó a que preparara el corazón de un pueblo que no había conocido a Dios por mucho tiempo, y restauró lo que es la adoración. Entonces, esos preparadores, esas personas que están dispuestas a escuchar la voz del Señor, porque una persona que va a hablar la palabra, un atalaya, un preparador como lo que fue Moisés, lo que fue Juan el Bautista, lo que fue Elías, tiene que haber escuchado la voz de Dios primero. El texto que hablamos de Isaías es un texto que Isaías habla porque tuvo una experiencia con Dios. Lo miramos en el primer capítulo de Isaías. Cómo escucha esa voz que le dice, ¿quién irá? ¿Quién irá? Y el Señor hace esa pregunta porque sabe que ya reparó un corazón. Si Dios haría esa pregunta hoy, diría, ¿quién irá a predicar el Evangelio? Porque el Señor viene. ¿Cuántos creen que el Señor viene? Y si el Señor viene y ustedes creen, ¿acaso no vendrá alguien con el Espíritu de Dios? ¿Acaso no va a venir un Juan el Bautista? Eso fue lo que le preguntaron a Juan el Bautista. Dinos si tú eres el Mesías, o va a aparecer alguien. Porque ellos sabían
de que antes de la venida del rey iba a haber una atalaya que anunciara la preparación del corazón de la persona, del camino. Porque el Señor no les habla, hermanos, a un pueblo que no conoce la palabra. El Señor le está hablando a un pueblo que conoce la palabra, pero se ha olvidado del rey. Ese pueblo Dios lo compró. Y le está hablando Juan el Bautista a un pueblo que se ha olvidado de las leyes y las costumbres de Dios. Preparen el camino. Y Juan el Bautista le dice: yo no soy el Mesías. Hay un versículo, una versión le dice: yo soy uno de la voz en el desierto. Uno de la voz en el desierto. Y se habla diciendo, hermanos, que de la venida antes del Mesías iban a ver ese espíritu de Elías. Por eso confundieron a Juan el Bautista con Elías. Y es que esa actitud que tuvo Elías, que tuvo Isaías, que tuvo Moisés, que tuvo Esdras, que tuvo Nehemías, son actitudes de atalaya, son actitudes de preparadores de caminos, son actitudes que Dios demanda hoy en día antes del regreso de la venida de Él. Amén. Y que necesitamos nosotros, hermanos. Ahora, yo puedo ver en las Escrituras dos facetas únicamente. El preparador, hermano, de su palabra, el preparador, el que llama al arrepentimiento, y un pueblo que necesita arrepentirse. ¿Cuál de los dos quiere ser usted? Yo deseo ser, hermanos, uno de los que llamen el desierto, de que hable la palabra, hermanos, y que pueda traer a muchos al arrepentimiento. ¿Y usted cree que lo van a amar? No. Porque esos hombres son como relojes despertadores sonando a las 3 de la mañana. Qué rico dormir, ¿verdad, hermano? Mire, me levanté, hermano, lo que no sé si me estaba acostando, me estaba levantando, pero era como las 2, hermano, y sentí yo, y sonó la alarma, y dije yo, si mi esposa, la alarma, no quería escuchar, quería seguir durmiendo. Pues esas voces que claman en el desierto les hablan y les dice: renuncien al pecado, dejen la vanidad de este mundo, aborrezcan la codicia, dejen de hacer el mal a su prójimo. No. ¿Quién eres? Reloj despertador. ¿Quién eres tú, voz que clama en el desierto hablándole a los muertos en el inframundo? Déjanos morir en paz. ¿Acaso no recuerdan ustedes una voz en medio de huesos secos, hermano? Que habló y empezó y dice: Señor, me ha mandado como preparador, pero sí, yo de constructor no sé nada, ni aplanar, ni a nivelar. No, tú te preocupes. Porque, miren, hermano, los preparadores siempre hay excusa para cualquier cosa. Moisés le dijo: soy tartamudo, Señor. No te preocupes, yo te pongo ahí algo. Ay, Señor, ese que no, pues no sé, Señor, si... Mira, tú habla lo que yo te ponga en tu boca, y es que no es de nosotros la tarea, hermano, de resucitar. Así es. Es Dios. Amén. Y le digo: sopla sobre esos huesos, habla la palabra. Y se empezaron a oír, hermano, en el desierto. Empezó, pero te debe de hablar la palabra. Amén. Preparadores del desierto, hermano. Voces que hablen en el desierto. ¿Por qué voces que hablen en el desierto? ¿Abunda el agua ahí, hermanos? Es deseada, hermano. El agua para los vivos. Los muertos no quieren agua porque no la necesitan. Pero estamos diseñados para hablarle a los muertos que cobren vida. Amén. Y después de que cobren vida, va a decir como la niña: tengo hambre, deben de comer. Entonces necesitamos entender, hermano, que antes de la venida del Señor van a ver Elías, según esa actitud que tuvo él, para que preparen el camino del Señor. Dice Juan 1:23, digo: yo soy la voz de uno
Juan 1:23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Es decir, que hay muchos hermanos. No solamente Juan. No solamente fue Elías que quedó ahí en medio del pueblo clamando y gritando: arrepiéntase, pueblo. Ustedes que confesaron a Cristo como Señor y Salvador, arrepiéntanse. Dejen esas costumbres paganas y busquen a Dios de todo corazón. Elías, como no le hicieron caso, se fue a encuavar y Dios le dijo: no, yo no, solo tú no estás. Hay muchos que claman en el desierto. Hay muchos que tienen la voz de Dios en su boca y hablan la palabra para arrepentimiento. No era el primero Juan. Habíamos visto ya a Moisés, Esdras, Nehemías. Va a haber una reparación y una preparación del camino antes del regreso de la venida del Señor, hermanos. Dice otra versión: yo soy uno de las voces que clama en el desierto. Yo soy un sonido que hace un ruido en la soledad del desierto, diciéndole: rectifiquen su vida. Y solo es por medio del arrepentimiento que pueden rectificar la vida, hermano. Solamente es por medio de reconocer las acciones que hacemos malas. Solamente. Usted no sé si ha topado con alguien que no le gusta saludar a nadie, hermano. Y hay un Juan el Bautista, y no estamos hablando allá en el mundo, estamos hablando en la iglesia, hermano. Está bien, no hemos sido educados muchas veces. En mi caso nunca fui educado en mi familia. No creamos así como animalitos, hermano. Pero viniendo el Señor, levántese cuando venga un mayor, un anciano. Levanta. Porque quería agradar a mi Señor. Costumbres que se han perdido según el mundo porque son modernas. No, hermano. Las costumbres de Dios no pasan. De gracias. Salude. Buenos días. Buenas tardes. Respete a los mayores. No lleve la contraria a un mayor, hermano. Si la persona está equivocada, mire, hermano, sus años puede hacer de que ya no está lúcido. ¿Quién lo hace contender con alguien que está anciano solo por hacerse sentir mejor y llenarle su bolsa de orgullo o más? Hermanos, debemos nosotros de reconocer nuestro mal caminar, hermanos. Dicen allá: es que yo no soy político para andar saludando a nadie. Usted no ve que los políticos, yo no soy político, digamos, siempre encontramos excusas para quedar bien. Siempre encontramos. Y debemos nosotros de rectificar, de quitar ese estorbo en nuestro corazón, para que cuando venga el Señor no nos tropecemos en ese estorbo y quedemos a medio camino, hermanos. Allanemos, limpiemos el camino, limpiemos las situaciones de nuestra vida que nosotros mismos sabemos que están mal. Amén. O usted quiere que venga don Juan el Bautista y le diga: limpie el camino, alláneme. Aquí hay muchos como Juan el Bautista que escribieron con sangre la palabra del Señor. Leámosla, o tal vez también ni deseamos abrirla porque no queremos despertar de ese sueño, ¿no? Marcos 1:15 dice, lo pueden buscar. Marcos 1:15 dice que Juan el Bautista decía: y el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, arrepentidos y creed en el Evangelio, arrepentidos y creed en el Evangelio, que dice: crean en que ustedes serán prósperos, ricos, famosos, que dice: arrepentidos y creer en las buenas nuevas. ¿Qué son esas buenas nuevas? Que Jesús murió por usted, por mí, por los pecadores que reconocen, hermanos, su situación en la que están.
para que puedan ser transformadas sus vidas, arrepentidos y creer en el Evangelio. Crean que Jesucristo es Dios. Arrepiéntanse de sus pecados. No habla acerca de un evangelio de prosperidad, el evangelio sobre el cual yo les digo, hermano, aléjense de poner sus oídos ahí, porque lo único que quiere es que ese camino sea cerrado, el camino del Rey de Reyes sea cerrado, y usted coja otro camino, hermanos. Esa preparación del camino, hermano, ¿por qué es importante? Porque quienes no prepararon el camino no se dieron cuenta de quién estaba pasando por Jerusalén. Muchos pueden decir, es que si yo hubiera estado en el primer siglo, yo no hubiera negado al Señor. Hermanos, estamos hoy aquí sabiendo de que Jesucristo es Dios y que toda la teología lo confirma, y aún así negamos hacer su voluntad. Esa generación estaba viviendo una promesa cumplida de los profetas, y que Dios tuvo que levantar a esos 12 voceros como Elías para declararles y señalar que Jesús era el Cordero de Dios. Juan el Bautista lo señaló, y eso es lo que hacen, hermanos, los preparadores. Eso es lo que hacen, lo que claman voz en el desierto, señalan que Jesucristo es el Señor. No se señalan ellos mismos, señalan a Jesús como Señor y Salvador. Esa es una de las cosas que nosotros podemos ver en aquellos que preparan el camino. Si el Señor llama a preparar el camino, hemos visto que ese camino pues, no estaba bien. No estaba bien. Hay unos sinónimos. Cuando dice preparar el camino, también podría decir ábranlo, bárranlo. Lo contrario sería sucio, ¿verdad? Estaba cerrado. También dice límpienlo, despejen el camino, arréglenlo. Estaba torcido. La manera de vivir de las personas de ese tiempo estaban torcidas, semejante al de nosotros, semejante al de esta generación. Una generación torcida que dice conocer a Dios, pero no vive como Dios. Muchos dicen, y usted es cristiano, hasta en la solicitud de los trabajos ponen religión cristiana y abajo para la gloria del Señor, dice. Pero usted quiere enterarse de un chisme en la colonia, le pregunta a la que puso ahí en la solicitud para la gloria del Señor. A todo el mundo le lleva la vida, hermano. Hermano, yo les diría algo, hermano. Y el Señor nos damos nosotros cuenta de que apenas podemos con nuestra propia vida, con la vida de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, y usted podrá llevar otras vidas, hermanos. Despejen el camino, arréglenlo, para que pueda tener un acceso y una libertad de la doctrina de Dios, hermanos. Y en este punto quiero tocar algo, hermano, que muchas veces en este tiempo, hermano, está lo de la Navidad. Cada año tratamos de hablar un poquito acerca de eso. El año pasado tocamos un tema acerca de eso. Y en este tiempo usted puede ver una guerra, hermano, entre cristianos, si celebra la Navidad o no la celebra. Y los que les gusta celebrar dicen, ya ve, aquel predicador dice tal cosa, ya ve. Entonces, hermanos, yo les diría a ustedes, esto no es cuestión de cultura, celebrar la Navidad. Esto es cuestión de verdad. Nosotros dimos un estudio la vez pasada, que lo voy a tocar nada más así. Jesús no nació en diciembre. Ay, hermano, yo quiero seguir con el pichinguito pequeño, diciendo que es Dios. Pichingo le llamamos nosotros a los muñecos, hermano. A los muñequitos ahí, diciéndole que es Dios. Pero si yo no lo pongo, hermano, es que el Señor no nació en diciembre. Por ende está basada en una mentira. El Señor nació entre septiembre y octubre, hermano, para las fechas de la celebración del Hanukkah, del
hermanos, de la celebración de los tabernáculos, perdón. Entonces, ¿por qué celebrar estas fiestas? ¿Por qué celebrar y poner el arbolito cuando todas esas son costumbres paganas y está basada en una mentira? Ahora, hermanos, si usted viene y me dice, pastor, y me regalaron unos tamales, y yo, como soy cristiano, yo no me los voy a comer porque, es del diablo. No, cómaselo, hermano, si no, me lo trae a mí aquí. No, tampoco es así, hermano. Ay, hermano, qué Navidad. Me libre, hermano, si yo no voy a pecar. Me invitaron a ir a una fiesta ahí con mis hermanos, mi abuelita, y ellos celebran. Vaya, pasen también con su familia, hermano. Predíqueles del Evangelio. Ahí. No se encierre, hermano, en la casa. Si lo invitan, vaya. Usted no está poniendo el arbolito, usted no está hincándose adorando ahí, hermano. Mire que cuando lo van a armar, hermano, se hincan ahí, no se dan cuenta que están adorando a eso. Entonces, pero usted participe, hermano, de estar con su familia ahí, hermano, de comer, hermano. Incluso hay pastores, hermano, que les llaman a que se alejen de la familia. No podemos nosotros hacer eso, hermano. No podemos. Llévenles el Evangelio a su madre, a su abuela, a las otras personas, tías. Llévenles el Evangelio. Que sepan de que lo que están haciendo está mal, pero de una forma que es, hermano, llevándole la luz del Evangelio, no acusándolo, no haciéndolo sentir que se van a ir al infierno por eso. Porque hay muchas otras cosas por las cuales están condenados, hermano. No solamente por eso. Una persona se puede llegar a condenar simplemente por no reconocer que Jesucristo es Dios. Entonces, no nos cerremos, hermanos. Lo que sí debemos de estar claro que esta celebración no es una celebración que a Dios le agrada. Juan el Bautista le decía, ahora mismo, el hacha, Lucas 3:9, perdón, hermanos. Lucas 3:9. Dice, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, dice, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y rajado al fuego y arrojado al fuego. Perdón. Todo árbol que no produzca buenos frutos, es decir, toda vida que no dé buenos frutos, será cortado y arrojado al fuego. Estas eran personas que decían que buscaban a Dios de todo corazón y eran árboles sin fruto. Eran personas que tomaban la religiosidad solamente como hoy en día, es Navidad, Dios te bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Y pasa enero ya, todo el mundo amargado. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Hay una versión en Lucas 3:11 donde se le acercan unas multitudes, y yo aquí digo yo unas multitudes de ricos, porque lo que se va a hablar a continuación son cosas que solamente una persona acomodada puede tener. Por allá decía, nosotros venimos de una familia acomodada, dice, porque son de dinero, decía, no, dice que nos acomodamos en un colchón porque teníamos que estar juntitos porque no había Dios, entonces éramos bien acomodados. Entonces, pero llegaron estos acomodados, mire hermano, pero en lo material, y llegaron a preguntarle a Juan, a ese preparador del camino, bueno, tú dices que Jesús viene, que el Rey viene. ¿Qué puedo hacer yo pues para preparar mi corazón? ¿Cómo puedo hacer para que cuando Él venga no me encuentre a mí lejano? Yo quiero, ¿cuánto quieren, si Dios se apareciera, hermano, cuánto quisieran irse con Él? Amén. Sí, hermano, porque vea, hermano, la deuda que tengo. A pesar de todo eso, hermano, todas las cosas, pero es más una situación de una relación. ¿Acaso usted cuando está con su esposa o su esposo con su esposa, hermano,
las aflicciones de lavar los trastes se le van. No, pero sigue. No, hay que sembrar amor ahí entonces. Es que, hermanos, cuando hay amor, se desaparece. Cuando uno está en una oración con el Señor y alabando al Señor, desaparecen las cosas. Uno tiene una intimidad con el Señor y un amor de compartir, todo desaparece. Entonces, el decir y el desear que el Señor viene, hermano, va a haber una liberación de este cuerpo, hermano. Yo me estoy metiendo en el tema, va a haber una liberación de este cuerpo. Con que peleamos constantemente para poder agradar a Dios. Entonces, esas multitudes llegaron, le dijeron, ¿cómo podemos hacer nosotros? Juan le contestó, el que tiene 2 trajes debe de compartir con el que no tiene ninguno. Otra versión dice, el que tenga 2 abrigos debe compartir con alguien que no tenga ninguno. Mire, estamos en tiempo de frío, hermano. Estamos en tiempo de frío. Y una de esas personas que se le acercaron a Juan el Bautista diciendo, oh, sí, nosotros creemos a tu mensaje. ¿Qué podemos hacer? El mensaje ya estaba dicho, hermano. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero ellos, hermano, queriendo ser adelante y viniendo de Juan, dicen, dinos, preparador del camino, ¿qué podemos hacer? Y él, sabiendo que tenía 2 trajecitos, mire, y cada vez que llegaban al culto miraban al que no tenía, yo tengo unos cuantos ahí, y no le quedaban, hermano, en el closet. Ahí los tenía porque pensaba que iba a bajar a talla 28 todavía. Entonces, pero no lo daban, hermano. Miraban al hermano que venía en sandalias, hermano. No. Allá haciendo diferencia, uno se sentaba a un lado y el otro a otro lado. Entonces, Juan les dice, compartan. Si ustedes han preparado el camino, si ustedes han preparado su corazón va a dar. Van a tener un abrigo, van a decir, oh Señor, aquella persona no tiene, se lo vamos a quitar en un tiempo de frío y se lo van a dar a otra persona. Den, hermano. Dice el número 9, regresando un poquito, dice, el hacha, el juicio de Dios está lista para cortar todo árbol estéril, toda persona estéril, todo religioso estéril. Dice que esa hacha está puesta a la raíz de los árboles. Es como darle el último golpe. Es como que ya está ahí con el último golpe. Esa vida. Nosotros no creemos dueños de nuestras vidas, hermano. Nos levantamos y creemos que somos inmortales. Dios tiene el hacha puesta en nuestras vidas. Y si nosotros no nos arrepentimos, Dios nos va a cortar. Caminemos con temor y temblor, hermanos, sabiendo que un día va a llegar el día del juicio. Caminemos con temor y temblor. Así que produzcamos frutos, hermanos, y anivelemos, hermanos, el camino para no ser arrojados lo que es al fuego, hermano. En una ocasión me tocó ver a una persona que, mira, me daba temblor, hermano. A veces Dios me ponía unas palabras y Dios me puso un sueño sobre una persona. Y muy nuevecito, hermano. Pasaba por aquí y me acostaba y lo primero que pensaba era en ese sueño, hermano. Dios, yo me voy a zafar de esto. En palabras catrachas me voy a librar pues, de esto. Y ya veo, hermano. Le digo, hermano, digo, me acompaña, digo, porque he aprendido en eso, hermano, a llevar un testigo. Y, ¿qué vas a hacer? No, pues ya le voy a contar lo que Dios me puso en mi corazón a esa persona. Y me fui. Y me quedó viendo la persona y le digo, mira, le dije, yo te vi en una jaula. Te vi en una jaula. Y esa jaula tenía, hermano, la mujer, hermano, tenía un mueble, hermano, giratorio así, lleno de zapatos. Oh, qué hermoso, hermano.
No sé, no es malo, no es pecado, hermano, eso no es pecado. Mira, hermano, entonces yo miraba a la dama que agarraba a uno y se gozaba, se reía y lo ponía y se volvía triste. Pero eso me llamó la atención y le daba vueltas y agarraba a otro y se gozaba y lo volvía a poner y se volvía a poner triste. Y yo llegué, hermanos, allí con mis únicos zapatitos, hermano, y me preocupó porque una persona con tantos pares de zapatos, ¿por qué va a estar triste? Yo estaba alegre con mis únicos zapatitos y llegué y le dije, todo eso se lo conté, que la miraba triste tomando sus zapatos, que por qué estaba triste. Me quedó viendo y se echó a reír. Y dije yo, wow. Le dije yo, ¿sabe usted? Le dije yo, yo le dije que saliera, pero usted no quería salir. ¿Y sabe por qué? No era que no quería salir porque la puerta estaba cerrada, es que usted no quería salir. No había puerta, hermano. No había puerta. Y así es, hermano, en nuestra situación de pecado. Cristo en la cruz quitó la puerta, hermano. Quitó toda maldición. Es decisión de nosotros el venir y el ser libres de eso. Los zapatos no son pecados, hermano. Es la actitud que nosotros tenemos hacia ellos. Cuando nosotros pensamos que eso es lo que nos va a dar la felicidad, eso no nos da la felicidad. Y si en eso, hermanos, nosotros conocemos a un hermano o a una hermana que no tiene zapatos, y usted viene y cierra su corazón a eso, no, si yo lo quito de ahí, ¿qué voy a poner ahí? Hermano, la codicia no tiene llenadura, hermano. Lo llena aquí, le va a decir a su esposo, hazme el otro aquí. Y está aquí, y está aquí. Entonces, nosotros debemos de cuidar nuestro corazón, el camino, lo debemos de llenar, de quitar esas cosas que pueden impedir que nosotros conozcamos más a Dios. En el griego literalmente dice, el que tiene 2 túnicas es para compartir. Literalmente lo dice así. Entonces, el que tiene más zapatos, ¿para qué es? Para compartir. Amén. Con el que no tiene ninguno. Y el que tiene comida, debe de hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué Dios lo bendice? Porque quiere que usted comparta. No vaya a ser que esa bendición también sirva, hermano, como una acusación en el tribunal del Señor. Cuando le diga, tuve sed y no me diste de beber. Y cuando yo nunca te miré, sí, ahí estaba tu prójimo. Yo estaba en él. Porque la Escritura dice que Él vendría y haría morada en nosotros. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con las acciones que nosotros no hacemos con nuestro prójimo, las hacemos contra Dios. Entonces, hermanos, no cerremos nuestro corazón a los necesitados. Vistamos a los pobres y bendigamos a los necesitados. Por ahí se acercaron otros hermanos, los cobradores de impuestos. ¿Usted los conoce? Son tremendos, hermanos. No, yo no estoy hablando aquí los de la ARS, no sé cómo se dice. No, los del gobierno, no. Yo estoy hablando de los que hacen los impuestos, porque aquellos son, pero ahí están nosotros, hermano. Sí. Entonces, hermano, miren qué tremendo. Si aquellos no los quieren, imagínense a unos que cobran puestos así. Y esos tipos de personas en la antigüedad cobraban los impuestos del gobierno de Roma y preparaban, pero el gobierno de Roma pedía un porcentaje, póngale un 10, 15%. Ellos decían que era un 20%, que siempre subía, pero los otros 5 iban para la bolsa. Entonces, los hermanos judíos no lo querían, porque eran cristianos, pues entre cristianos romanos, hermanos. Romanos. Ella decía, llegó el turno de los impuestos, decían. Ven allá donde el hermano que hace impuestos, dice, te va a ayudar, dice. Ay, sí. Conocí a una persona, hermanos, que estaba allá en mi país, donde les decía a las personas, les vamos a llenar impuestos.
vengan aquí. Y llegaron porque es cristiana la persona. Espero que ya no haga esas cosas como buen cristiano. Y decía, en la preparación de impuestos, estoy tocando asuntos tan sensibles, hermano. Y entonces llegaba y decía, hay una manera de bendecir a los de allá que a los de aquí. ¿Cómo? Dice, para que cobren menos impuestos, meten más dependes. Entonces venía, pero yo no tengo dependes. No tengo personas para las cuales las puedo poner allí para que paguen menos impuestos. No, yo tengo unos cuantos. Y están aquí. No, están allá en Honduras. Están en El Salvador. Están en Guatemala. Están en Venezuela. Pero la ley no, yo solamente les pido como que viven aquí, pero no viven aquí, solamente mando los pasaportes. ¿Cómo se llama eso, hermano? Fraude, estafa. Pero ellos no lo podían ver así. ¿Por qué? Porque el camino lo tenían lleno de codicia. Quitemos, hermano, la codicia y vamos a ver al Señor, hermano. ¿Usted quiere ver al Señor? ¿Quiere ver la gloria, el poder, su majestad? Son esas cosas de tu corazón. Y entonces, esta persona, hermanos, se enojó conmigo porque me pidió los pasaportes de mi hijo. Y mire que estábamos en una gran necesidad y estaba mi esposa. Le dije, yo no quiero eso. No voy a ser partícipe de eso. Probablemente la vocecita de aquí diga, ay no, esa es una bendición que yo te mando. ¿Qué cree eso? ¿Ah? No, hermano, el camino del Señor es recto. Si Dios lo va a bendecir a usted, no necesita hacer fraude. Dios va a preparar el camino. En esas situaciones, hermano, viniendo acá a Estados Unidos, se nos acerca una persona cristiana, muchos años en el Evangelio, y usted no ha llenado los impuestos. No, para nada. No nos queda tiempo. Si quiero, lo meto yo y le doy la parte a usted. Y yo, wow, es que son inventores de todo mal, dice la palabra. Inventan para hacer, son una fábrica de maldad. El Señor nos dice, destruyan esa fábrica de maldad. Hermano, para hacer estafa, una vez más. Y hay otros, hermanos, cobradores de impuestos incluso, que le dicen a las personas, no, tú no vas a llenar, no te toca nada. Y les llega el cheque a ellos. Y esos cobradores de impuestos fueron los que llegaron de Juan el Bautista, diciéndoles, maestro, bueno, ¿qué debemos hacer? Ya casi está preparado el camino. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Decía. Si nosotros no hacemos nada de nada, no tocamos lo que no es de nosotros. En la ley decía, hermano, que la persona que robaba tenía que devolver 4 veces lo que había robado. Lo que hemos andado en ese camino, hermano. Yo he contado varias veces mi testimonio. Debe existir una carga por devolver lo que se ha robado. Debe existir una preocupación por dar, hermano. La Escritura dice que el que antes robaba, que ahora trabaje. Dice, para guardarlos en ambas bolsas, hermano. No, para darles. Trabajen para dar. Y estos cobradores de impuestos no querían dar. Ellos querían darse solamente ellos mismos. Juan el Bautista les dice, miren, no cobren más de lo que el gobierno exige. No asalten las leyes. No es así, es que hasta las leyes las asaltaban, hermano. Es decir, no se salten las leyes, pues. No se salten las leyes. No busquen ustedes cobrar más de lo que es. No busquen. Hoy en día yo les digo, hermano, va a haber un juicio, hermanos. A este gobierno no se le pasa nada. Y va a haber un día donde usted va a escuchar por las noticias, metidos en la cárcel a muchos, porque le quisieron jugar al gobierno.
Entonces, es un llamado de atención antes de que pase el hacha, antes de que venga el juicio. Un verdadero arrepentimiento está ligado a las acciones. Una verdadera fe lleva a un cambio de corazón que requiere acciones justas. No solo, hermanos, son palabras. No solo son palabras. Y para que se complique un poco más la cosa, pareciera como lo que estamos viendo, estos dos personajes que pasaron, estos dos grupos, y un grupo más que viene, pareciera como que le contaran o estuviera leyendo un mal chiste uno. ¿Por qué un mal chiste, hermano? No sé si le han contado a usted, lo voy a contar de esta manera, a ver si no me apedrean, que pasaron los gobernadores de Nueva York, el gobernador de San Francisco, el de Chicago, y decía por un avión, ¿verdad? Y como quería cada uno hacer alarde, como estos estaban haciendo alarde, igual de Nueva York le dijo por el avión, ahorita estamos pasando por Nueva York. ¿Por qué? Dijo el otro. Porque yo veo allá, dice, la estatua de la libertad. Otro le dijo, estamos pasando aquí por Washington, digamos, el otro, porque aquí veo también el monumento, aquí veo el Capitolio. Y el de, hermanos, el de Chicago no quería quedarse atrás, hermano. Y dijo, estamos pasando, sacó la mano así, por Chicago, dice. ¿Y por qué? Le dice, que me robaron, dice, no veo qué reloj, dice. Tremendo Chicago, ¿verdad? Tremendo. Les cuento, hermanos, para aquellos que no me querían ir de allá de donde estaba. Mi carro amaneció con un tiro, ¿no? Y dijo, qué tremendo, dije yo. Y estamos aquí. Y estos de aquí, de esta comunidad, hermano, imagínense que se acercan unos soldados y le preguntan, como ese más chiste, como le digo yo, como queriendo hacer alarde de algo, termina como una mofa. Y los soldados preguntándose, porque Juan el Bautista ya había mandado que se arrepintieran. Y le preguntaron a ellos, bueno, nosotros no nos queremos quedar atrás, ¿verdad? Hablaron los cobradores de impuestos, hablaron también los ricos, vamos a hablar nosotros los soldados. Y le dijeron, ¿y nosotros los soldados qué hacemos? Juan le responde y le dice, miren, no atraquéis, es decir, no roben. Un momento, bueno, aquellos que deberían de defendernos, aquellos que deberían de ser seguridad para la comunidad, están robando. Yo pensé que aquí no pasaba, hermano. Y me voy allá a un lugar de aquí, hermano, que llegó, se enteró la persona que estaba haciendo un fuego ahí, un taller clandestino, y de repente se acercó el policía y le dice, bueno, le decía, aquí prohibido, le dice, las leyes son tanto de multa, ¿verdad? Y yo no sabía qué hacer el otro, ¿verdad? Pero le dice, yo tengo un carro ya que necesito un motor, le dice. Así que podemos llegar a entendernos. Yo pensé que eso no pasaba aquí, hermanos. Y es que la corrupción está en todo el mundo. No importa en qué país, hermano. No importa. Muchas personas quieren alejarse de la corrupción de allá de Venezuela, de Honduras, de El Salvador. Y nosotros traemos la corrupción aquí en el corazón, hermano. Acá la venimos a hacer, hermano. No se trata de un territorio. Se trata de nuestro corazón, de que nosotros miremos nuestro corazón. Decían allá en la villita, ay, es que no aguantamos los pandilleros. Y venía y dijo, ay, sí, qué bendición te dio Dios. Guárdalo ahí, una bendición. Y se le quitó el teléfono a 3, a otro lo asaltó. Pero él, para su hijo, no es un pandillero. Entre la misma familia ahí está. Pero no quieren ser como Juan el Bautista, de tratar de preparar el camino en los corazones de sus hijos. No quieren tener ese choque. Y debemos de hacerlo.
Debemos de hacerlo. No extorsionéis. Estén contentos con vuestra paga. Sean íntegros y de carácter nobles. Dice Lucas 3:5, hermanos, para ir terminando. Todo valle será rellenado y todo monte y collado disminuido. Y el calzado, dice, tortuoso será enderezado y será llenado el camino, para que pueda ser revelada la gloria del Eterno y toda carne unida pueda contemplarla. Es decir, hermanos, cuando lo vi anteriormente, todo monte, hermanos, será bajado, todo orgulloso, hermanos, será humillado. Y personas que no tengan en su carácter dignidad, porque hay personas, hermanos, que no son orgullosas, sino que hay que decirles que tienen una dignidad, que Cristo los ha llamado, el Rey de Reyes, y hay que levantarles, hermanos, la dignidad. No es orgullo, hermano, saber que usted es un hijo del Rey, y que se comporte como un hijo del Rey, y que se vista como un hijo del Rey, porque yo soy cristiano. Ahí, hermano, si no hay, a veces la única camisita, el único pantaloncito, pero eso no nos llama a nosotros, como antiguamente decían que cristiano, hermano, la ropa de marca es pecado. No es pecado. Lo que es el corazón, ¿me entiendes? La soberbia está aquí, eso es lo que nosotros debemos de cuidar. Entonces, dice que todo valle, toda aquella persona que no tenga dignidad será levantada. Tiene que ser enseñada. ¿Y para qué? Para que el Cristo de gloria pueda pasar, para que la gloria del Eterno entre. Isaías 43 dice: una voz clama gritando en el desierto, preparen el camino a Jehová, nivelen una carretera. Todo valle será rellenado, todo monte y colina será rebajado, los cabrosos serán nivelados y todo risco hecho planicie. Dice al final Isaías 45, entonces, después de que hagamos todo eso, entonces la gloria de Jehová será revelada. Toda humanidad junta lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y en el primer siglo solamente aquellos que creyeron a la voz que clamó en el desierto, hablando de que se arrepintieran, pudieron ser discípulos de Cristo. Los otros no pudieron. Nosotros no pudieron. Si nosotros hacemos esto que hemos escuchado el día de hoy, hermano, Dios se va a revelar en nuestro corazón y nos va a iluminar el Espíritu Santo diciéndonos lo que le agrada y lo que no le agrada a Él. No va a tener necesidad de hablarnos por medio del esposo, por medio de la esposa, por medio de un amigo. El Dios mismo hablará a nuestro corazón. Cuando obligues al pobre y compartas tu pan con el hambriento y te contentes con lo que tienes, entonces vendrá Dios a consolarte. ¿Usted quiere consolación? Comparta lo que tienes. No cierre, hermano, su bolsillo con el hambriento. Comparta con los necesitados. El Señor, usted quiere que Dios sea escudo y baluarte suyo. Porque decimos, oh Señor, es mi salvación, mi escudo, mi baluarte, Él es mi estandarte. Y ve al pobre ahí y pasa. Únicamente Dios será nuestro refugio y nuestro poderoso en medio de las aflicciones, hermano, cuando actuemos como Él actuó. Amén. Y nos dio, hermanos, testimonio Cristo. ¿A cuántos pobres de espíritu no les ha dado su espíritu? Eso no es cualquier cosa. Escuche bien lo que le estoy diciendo. El Espíritu de Dios, los profetas solamente venían cuando iban llevados a hacer una comisión y se iban. Pero ahora, por la muerte de Jesucristo, usted tiene el Espíritu dentro. Eso es una riqueza incalculable. Y a los pobres Dios eligió para ser los ricos.
debemos de hacer lo que Él. Cuando hagamos eso, entonces nuestra vergüenza será cubierta con la gloria de Jehová y nuestros enemigos oirán. A veces usted no ha tenido miedo, pánico a las situaciones que usted no puede tener en sus manos. Eso es un síntoma de ansiedad. Nos llenamos de temor por el futuro. A veces queremos que las cosas estén bien en nuestra familia. Queremos resolverlo y tenerlos todos en nuestras manos, hermano, y no podemos. Pero de repente miramos a personas que tienen una paz y decimos, ¿y ese cómo hace? Es que ha aprendido a contentarse, hermano, con lo que tiene. Ha aprendido a dar. Ha aprendido, hermano, a soltar. Siempre les he enseñado, hermano, que una persona que suelta es una persona que recibe. Usted tiene la mano, ¿cómo va a recibir? Usted se apodera de lo que tiene. ¿Cómo va a poder recibir? ¿Cómo? Suelte y va a recibir. Aprendamos a soltar. Si tenemos un corazón endurecido, porque nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron así. Mayor es Dios, que es Padre de nosotros, para enseñarles a sus hijos cómo actuar. Es que no agradecen, pero el de arriba lo están viendo. Amén, gloria a Dios. Él debería ser nuestro consuelo. Eso no nos corresponde a nosotros. Hay gratitud en dar. Voz atronadora, urgente, que clama en el desierto. Diríamos, limpiemos nuestras vidas, hermanos, de pecado. Limpiemos nuestros corazones para la venida del Señor, hermano. Amén. Maranata, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios.